La atención está concentrada en la zona centro del país por la crisis de seguridad que se vive en varios de los estados que la conforman. En Michoacán, por ejemplo, usted sabe, ha sido detenido, está declarando el exgobernador interino Jesús Reina, al que se le vincula de haber tenido reuniones con líderes templarios de ese estado. También está el caso, la semana pasada, de la decisión de que el gobierno federal, las fuerzas federales, la Marina, a partir de hoy mismo, participen en los operativos de seguridad para tratar de revertir la elevada criminalidad que afecta a ese estado y particularmente a algunos municipios conurbados con la capital del país. Este es algunos de los temas que tenemos, de los asuntos que en conjunto vamos a abordar hoy en Opiniones Encontradas. Antes de que me acompañe a ver rápidamente un pequeño reportaje con algunas de las posiciones y tratando de situar el contexto en el que se están dando todas estas informaciones. La Secretaría de Marina se sumará a partir de hoy a los operativos de seguridad que las fuerzas federales coordinarán con el Estado de México para tratar de detener la crisis de violencia que afecta a varios municipios conurbados y evitar que se extienda a la capital del país. El desbordamiento del crimen en el Estado de México prendió la semana pasada las alarmas del gobierno federal por su peligrosidad y el riesgo de que afecte a la Ciudad de México, que a su vez tiene otro flanco vulnerable por la zona que colinda con Morelos. Las autoridades mexiquenses justifican el incremento de la inseguridad por el llamado efecto cucaracha del combate al crimen en Michoacán. El pasado fin de semana fue detenido el gobernador interino y secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina, presuntamente acusado de tener nexos con los templarios. La zona concentra los esfuerzos la lucha anticrimen de la Federación. Esta misma semana la Marina iniciará también el desarme de las autodefensas en Michoacán y aumentan las voces ciudadanas que reclaman su presencia también en Morelos. 1. El presidente Enrique Peña Nieto manifestó que hemos decidido coordinarnos de mejor manera en los trabajos para la seguridad pública en el Estado de México, como lo estamos haciendo en otras entidades, sin fines partidistas. 2. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, afirmó que los índices delictivos en la entidad se dispararon por los operativos en Michoacán y el reacomodo de las bandas criminales. 3. Damián Canales, secretario de Seguridad Ciudadana de Estado de México, señaló que aunque se prevé que el operativo especial dure hasta el 30 de junio, la presencia federal será permanente durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 4. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo que detrás de la intervención de la Fuerza Federal en el Estado de México hay un plan para destituir a su gobernador, Erubiel Ávila. 5. Los diputados panistas José González Morfín y Luis Alberto Villarreal, así como el priista Manlio Fabio Beltrones, respaldaron el arribo de las fuerzas federales al Estado de México. Vamos a platicar, vamos a discutir sobre la situación de la seguridad en la zona, en la región centro del país, porque tenemos noticias sobre cosas que están sucediendo desde Michoacán, el Estado de México, incluso Morelos, donde también hubo manifestaciones la semana pasada demandando que se tomen cartas frente al incremento de los delitos y de la criminalidad. Y para hablar sobre este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros para arrancar esta semana con estos temas duros. Edna Jaime. ¿Cómo estás, Pepe? Edna, como siempre, un gusto que estés con nosotros. Igualmente. La conoce, Edna Jaime es directora de México Evalúa, una organización de la sociedad civil que se dedica justamente a seguir, evaluar la política pública y particularmente en materia de seguridad. Además, Edna es, déjame decirle, consejera del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Del Consejo Nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y está Alejandro Hope. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Pepe, muchas gracias por la invitación. Del IMCO, amigo de este programa, y me da mucho gusto tenerlos a ambos aquí. Si quieren, vamos a arrancar. Es mucha la información que tenemos y a veces parece un rompecabezas difícil de articular, pero les propongo que tratemos de entrarle desde el lado del significado que están tomando las cosas. ¿Qué está significando? Mira, hoy tenemos, la semana pasada, el gobierno federal entra en un operativo para ayudar a rescatar al Estado de México. La Marina entra hoy a el desarme de autodefensas. ¿Qué significa esta creciente participación del gobierno federal en los operativos de seguridad de los estados?
Bueno, a mí me parece que esto habla de pues que tenemos una crisis de seguridad y que el discurso de la nueva estrategia pues duró poco, Pepe, ¿no? Todo el nuevo enfoque, todo lo que se presentó al inicio de la administración, pues ahora vemos que el gobierno federal está teniendo la misma respuesta a los mismos problemas, quizá más agravados, ¿no? Hay más regiones en conflicto ahora. Y creo que pues, esta respuesta predominante de mandar fuerzas federales a las regiones en conflicto, pues sigue muy la lógica de la estrategia anterior, descabezamiento, sigue muy la lógica de la estrategia anterior, de alguna manera quitar responsabilidad a los gobiernos estatales y asumirla al gobierno federal, sigue muy la lógica de la estrategia anterior. Y mi pregunta es si podemos esperar resultados distintos, si estamos haciendo las cosas igual. La pregunta ya está planteada, Alejandro, sobre la mesa, pero si me permites, déjame agregar una antes, y es, a ver, de entrada, va a haber recursos. Hoy escuchaba a Damián Canales diciendo que el operativo es posible que se mantuviera en el Estado de México a lo largo del sexenio hasta el fin. ¿Tú crees que haya recursos para poder estar en Michoacán, en el Estado de México, en los 5 municipios conurbados con el Distrito Federal, los más grandes y poblados del país? ¿Es viable? No, bueno, yo creo que está clarísimo que el gobierno federal no puede hacerse cargo del problema de la seguridad pública en el país con los recursos disponibles. Es decir, en Michoacán hay 10.000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. En el Estado de México, inicialmente el operativo es relativamente limitado, son 1.300 elementos, según se comentó la semana pasada, pero eso puede escalar rápidamente. Y allá y atrás vienen pues Tamaulipas, viene Morelos, viene mi Guerrero, y hay operativos que están en curso, que siguen en curso, que son herencia de la administración previa, ¿no? En el noreste, en Nuevo León, en Chihuahua, en cierta medida en Baja California, Sinaloa, etcétera. Entonces, sí, o sea, es indispensable que se activen los otros niveles de gobierno, que se active en particular el nivel estatal. Y para eso es indispensable ir modificando los incentivos. El problema es que, como mencionaba Edna, los incentivos siguen alineados incorrectamente, tal como estuvieron en la administración anterior. Es decir, hay un policía de última instancia, que es el gobierno federal, ¿no? Si la situación se deteriora a un grado suficiente, va a entrar el gobierno federal. Eso lo saben los gobernadores. Y se tiran a la hamaca. Entonces no le dan el sentido de urgencia que debieran en algunos casos, no ejercen el liderazgo en la transformación institucional que debieran. Ahora, tenemos ahí, Edna, un caso clarísimo que estamos viviendo en este momento, y es la detención del gobernador, el exgobernador, o el que fuera gobernador interino en Michoacán. Y uno se pregunta, a ver, ¿el gobierno federal puede dejar de intervenir cuando constatas que, por ejemplo, en ese caso hay indicios, lo acaba de decir el procurador Murillo Karam, de reuniones entre el que fuera el jefe político del Estado con los principales líderes del cártel local de los templarios? Bueno, yo creo que hay una condición estructural que está condicionando la respuesta del gobierno a intervenir. Y lo decía Calderón desconfiaba de los gobernadores, entonces se asumió como el jefe de la guerra, ¿no? Porque las contrapartes desconfiaba profundamente, y yo creo que ese es uno de los componentes que está condicionando esta respuesta. O sea, no se puede confiar en los gobiernos estatales porque probablemente estén involucrados, y no se puede confiar en los gobiernos estatales porque no tienen las capacidades. Y a pesar de que llevamos 7 años con un problema tan agravado de seguridad, no las hemos generado. Yo me pregunto qué ha pasado en el Estado de México en los últimos años, que ha recibido fondos diversos y no cuenta con una unidad antisecuestros funcional. Su policía... Es de los estados señalados como los que no está funcionando la unidad de secuestros. Que está casi desmantelada. ¿Qué ha pasado con las policías? Está documentado en México Unido contra la Delincuencia, documentó asaltos que realiza la policía estatal. O sea, entonces creo que hay una combinación de factores, un débil proceso de fortalecimiento de las capacidades locales, porque como dice Alejandro, no han existido los incentivos correctos, el enfoque correcto, y por otro, una profunda desconfianza de que aquellos lugares donde hay una crisis profunda, las autoridades estén también involucradas. Entonces no me parece fácil resolver el dilema, pero creo que sí hay que cambiar el enfoque. O
O sea, creo que si repetimos los mismos pasos que ya dimos, no vamos a tener resultados distintos. Sí tenemos que empezar a cambiar el enfoque, tomarnos en serio que tenemos un problema que necesita de capacidades locales mucho más desarrolladas y tenemos que preguntarnos cómo las podemos fortalecer. Por la ruta de ir entregando dinerito en un esquema muy paternalista, creo que por ahí no va. Habría que hacernos una pregunta en grande para tener una respuesta que pues, pueda dar respuesta a este enorme reto. ¿Qué significado tiene para ti el que podamos constatar, digo, que un gobernador pueda estar vinculado con esto? ¿Cómo afecta, digamos, la estrategia o la respuesta del gobierno federal? Mira, yo creo que esto liquida un poco el discurso de la coordinación como objetivo en sí mismo, ¿no? O sea, sí había magnífica coordinación con el entonces gobernador Reina, pero coordinarse con Reina, coordinarse con la tuta, por lo visto, ¿no? Entonces, o sea, esto habla de que más allá de que el problema con los gobiernos de la relación federación-estados es algo más que un problema de gestión política. Es un problema que va más allá de sentar a la gente, a los actores a la mesa, ¿no? Es importante, uno, garantizar la integridad de las contrapartes y por el otro lado ir generando condiciones para que esas contrapartes asuman las responsabilidades que les corresponden, ¿no? Yo creo que, digamos, es decir, esto es notorio. Hasta en octubre pasado, o sea, no hace tantos meses, todavía había titulares de dependencias federales que estaban teniendo actos públicos con Jesús Reina, ¿no? Hace un año le prometieron al entonces gobernador Reina apoyo total de las delegaciones federales, ¿no? ¿Qué fue? En agosto se firmó un acuerdo por Michoacán, ¿no? Con la presencia del secretario de Gobernación Osorio Chong, ahí de la mano del entonces gobernador Reina, ¿no? Sí, me cuesta mucho trabajo suponer que no hicieron, aunque sea un esfuerzo, de tratar de dilucidar cuáles eran las relaciones de este personaje, ¿no? Y si no lo hicieron, me parece una imprudencia realmente pasmosa. Ahora, ahí vamos a un siguiente dilema. A ver, los dos coinciden. Tendrían que haber otra clase de incentivos, desarrollar capacidades, que los estados, las policías locales se mejoraran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, ves que esas son tareas de largo plazo. Y en el caso, por ejemplo, de Michoacán, se han ensayado en los últimos tiempos digamos, una respuesta frente a la inseguridad en Tierra Caliente, que fue tratar de legalizar a las autodefensas. Ahora, esta semana también inician, la Marina creo que participa también en el desarme. ¿Esta es una respuesta que también la verías fallida? Bueno, ¿o por qué ahora desarmar? No, yo creo que ha habido cambios, golpes de timón importantes en el acercamiento a Michoacán, ¿no? Al principio era esta narrativa de vamos a reconciliarnos, ¿no?, con las autodefensas, vamos a buscarles un proceso de formalización. Exacto, institucionalización. Y sí veo un golpe de timón importante. Yo creo que las circunstancias mismas están obligando al gobierno federal y al comisionado pues a cambiar, ¿no?, las soluciones que está planteando para el Estado. Yo creo que es mucho más complejo, que hay un potencial de conflicto enorme entre las propias autodefensas. Yo creo que es un polvorín y que han estado tratando de evitar el peor escenario, y por eso los ajustes en la estrategia, ¿no?, en el acercamiento al trato que se da a las autodefensas. Me parece muy complejo y me parece que sí, que los ajustes tienen que ver con una realidad que están entendiendo. Quiero ir a Michoacán porque de ahí parece que derivan buena parte de los problemas de otros estados. Ahí, decía Edna, parece que hay un golpe de timón respecto al desarme de las autodefensas y el incremento de los operativos. Yo creo que la política del gobierno frente a las autodefensas ha sido esquizofrénica desde el inicio, ¿no? O sea, ven inicialmente con mucha sospecha a estos grupos hace un año, intentan desarmarlos inicialmente, hay varios intentos por desarmarlos, luego los ven como aliados funcionales, ¿no? En algún momento dado el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, los llamó grupos ilegales pero funcionales. Totalmente, así es. Los vuelven estos grupos avanzan, se hacen del control de buena parte del Estado, llega a una situación en la cual esto se torna
torna muy peligroso, entonces es cuando se detona la intervención federal. Y en la intervención federal, yo creo que pecaron el comisionado pecó de exceso de confianza, pecó de ubris, ¿no? Porque vio esto, que con que sentara algunos líderes a la mesa, con que se los coordinara, se iba a resolver el problema. El gobierno federal nunca ha querido aceptar la naturaleza del conflicto en Michoacán. El problema en Michoacán no es un problema de seguridad pública, es un conflicto armado, donde hay una serie de grupos armados ilegales que va a haber que pasar por un proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Para eso no tenemos el andamiaje jurídico político. Entonces, ahorita lo que ahorita está corriendo la política en una lógica de confrontación. La pregunta es, déjame poner todo esto. Ok, vamos a desarmar, pero hay unos grupos que se resisten. ¿El gobierno aguanta una confrontación armada donde hay muertos con las autodefensas? Yo francamente lo dudo, Esa es una de las preguntas claves que hay en este momento, que flotan en esta semana en Michoacán, y junto con esa, la otra pregunta, Edna, que flota es si en efecto la situación, el desbordamiento de la problemática en Michoacán está generando, como dijo por ejemplo Erubiel, un efecto cucaracha que lleva a las bandas y a la criminalidad a otros estados, y particularmente, como hemos podido observar en los últimos tiempos, un incremento notable de la criminalidad en la zona conurbada de la capital del país. Fíjate, Pepe, que lo que vemos, estamos expuestos a mucho más crimen en el Estado de México, y bueno, que se acerca a la Ciudad de México con las implicaciones que ello conlleva. Claro. Pero fíjate que al analizar los datos desde el Estado de México, todavía los datos no reflejan esa crisis, los datos oficiales. ¿Del Estado de México o de la zona conurbada? Del Estado de México. Sí. Entonces vemos que sí tienen un problema enorme con los datos disponibles en cuanto a robo de auto con violencia. Pero en términos de homicidio, pues está pareja con la media nacional, de secuestro lo mismo, extorsión apenas lo empezaron a medir. Entonces en los números no ves el retrato de esa crisis que sí estamos percibiendo a través de medios, a través de las charlas y de lo que estamos a lo que estamos expuestos. No, bueno, ahí hay que ir contando, o sea, todos los días podemos dar, los medios dan cuenta. Porque si vemos los datos de la región, vemos que Morelos tiene una crisis tremenda. O sea, que por lo menos en números, que te digo, los números que registran las procuradurías, sí vemos que está mucho más aguda. Que incluso la del Estado de México. Que la del Estado de México por mucho. Guerrero. Digo, si los indicadores de incidencia delictiva fueran los que determinaran el auxilio federal, te diría que había otros en la lista antes que el Estado de México. Las prioridades habrían... Ahora, aquí abrimos una pregunta acerca si los datos están reflejando o no lo que está sucediendo, ¿no? Si los registros oficiales realmente son confiables, si el delito se registra bien, si lo que obtenemos para hacer análisis es información pues que pasa por ciertos estándares de calidad, ¿no? Esa es una pregunta. Pero hoy por hoy te digo que el Estado de México en las cifras oficiales no se ve no se refleja la crisis que estamos sintiendo. A ver, no sé si coincidas con lo que está diciendo Edna, Alejandro, pero entonces la pregunta, en caso de coincides, ¿cuáles son los criterios que se están utilizando? Coincido con si de percepción o de datos para acudir a un lugar. Sí, coincido, nada más que déjame hacer algunas puntualizaciones que creo que son importantes. El Estado de México tiene condiciones de seguridad muy malas desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es, contrario a lo que dice el señor gobernador Erubiel Ávila, esto no es atípico y temporal, esto es una condición estructural permanente. En la última encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública, en VIPE, el Estado de México aparece con la mayor tasa de victimización del país. Estamos hablando de tasa, no estamos hablando de números absolutos, que es la defensa tradicional del Estado de México. Estamos hablando de números relativos. La probabilidad de ser víctima del delito es mayor en el Estado de México que en cualquier otro lugar del país. Para nuestro auditorio, están hablando de percepción de inseguridad. No, estamos hablando de delito. La gente que dice, yo fui víctima de delito. No un registro oficial. No es una encuesta de victimización. O sea, la encuesta de victimización es una encuesta que se le hace a la población abierta. O sea, los que han sufrido delitos. Usted ha sufrido delito en el año previo, ¿no? Que son
pues capturados por este instrumento. Que eso captura mucho más la realidad que las denuncias oficiales, porque en la mayoría de los casos la cifra negra es muy elevada. La tasa de victimización del Estado de México es la más alta del país. Empezamos por ahí. El número de homicidios en términos absolutos es el más alto del país, ¿no? Tiene algo más de 2,000 homicidios, ¿no? Que bueno, sí son 14 millones de habitantes, pero déjame poner eso en contexto. El Reino Unido tiene 1,000 homicidios al año. O sea, el Estado de México tiene 2 veces más homicidios que el Reino Unido, que tiene 64 veces más población, ¿no? Deja de ponerlo pequeña proporción. Entonces, sí, y además hay lo que parece alarmante en el Estado de México no necesariamente son los números, sino tal vez las características específicas de algunas de las formas de violencia de violencia criminal que se han registrado recientemente. Primero, la extorsión, el cobro de piso, que es un delito que se mide muy mal por la vía de la denuncia, ¿no? Hay evidencia que sí ha ido creciendo en el estado, ¿no? Sobre todo en zonas como Huascatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes, etc. Segundo, ha habido una serie de incidentes de alto impacto, ¿no? Masacres en bares de 6, 7 víctimas en un solo incidente, que sí hablan de otro tipo de violencia criminal, ¿no? Que sí hablan de una disputa más organizada, de bandas más organizadas, que no necesariamente puede ser grandes cárteles nacionales, pero sí se trata de grupos que están tratando de controlar mercados ilegales de muy buen tamaño, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, estoy de acuerdo con Edna que muy probablemente hubiera sido, si hubiera sido el criterio eran los números de incidencia delictiva, sin duda habría otros estados en la lista. A ver, pero entonces, a ver, Edna, si es así, lo que tenemos es delitos de alto impacto y a lo mejor la operación ya no de los grandes cárteles, sino de bandas que son bandas más atomizadas, Pepe, más difíciles de controlar. Es que ¿eso lo justificaría? Si esa es nuestra realidad, o sea, si realmente la estrategia gubernamental contra el crimen organizado tuvo un efecto de fragmentar a los grandes cárteles del pasado, tenemos un fenómeno distinto. Estamos ante una circunstancia diferente. El problema es que no hemos ajustado nuestros instrumentos. Y para esta nueva realidad creo que necesitamos desarrollar capacidades locales. Como decía Alejandro, vamos a tener que confrontar problemas de seguridad pública muy en lo local, que requiere instrumentos en lo local. Y nuestro problema es muy grande. O sea, si lo miramos desde esta perspectiva, pues tenemos gobiernos estatales, locales, débiles, sin incentivos correctos, sin recursos. Se tienen que conjugar una serie de características para mover a los políticos a la acción. Y tenemos casos. Está Nuevo León. Sí. El gobernador estuvo contra las cuerdas buena parte de su administración. Sí, claro, lo recordamos. Y eso pues lo movió a sociedad civil activa, un estado muy peculiar, muy excepcional, es un estado rico con recursos para echar a andar un proyecto de reforma policíaca como el que echó a andar. Fuerza civil que ha requerido recursos, pero también un proyecto y también liderazgo, y creo que las circunstancias se alinearon para hacerlo posible. Y creo que es lo que necesitamos. Creo que ahí hay un tema que quedará pendiente para otra oportunidad, y es el poder meternos al caso de Nuevo León, porque en efecto sí, después de haber vivido una situación de enorme descomposición, ha logrado, digamos, que revertir parte de la problemática. Pero me quedo con esta idea, si a lo que estamos asistiendo, como ya se dijo incluso desde la detención del Chapo Guzmán, es el acercarnos a una nueva circunstancia y por tanto la necesidad de nuevos instrumentos y, por supuesto, cómo resolver el problema de lo local. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros en Opiniones Encontradas, Edna Jaime y Alejandro Hope. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.